Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, los veo contentos como siempre. Bueno, el tema de esta noche, Jesús, nuestro sumo sacerdote. Ese es el tema de esta preciosa noche. Hemos tenido como serie, ¿verdad? Una serie de enseñanzas en cuanto a nuestro Señor Jesucristo se refiere. El primerito fue que Jesús era el Cordero Perfecto. El del miércoles pasado, que Jesús es el único camino al Padre. Creo que quedó bastante claro de que el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y una frase que dijimos es que no era opcional, sino que era absoluto. Que el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a hablar de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro sumo sacerdote. Y vamos a primeramente describir en una sola palabra qué es lo que significa sacerdote o cuál es la función. Un sacerdote viene siendo un mediador. Un sacerdote es un mediador, es la idea, que es un mediador, alguien que media. ¿Cuál es la función del sacerdote? Es mediar, en este caso, entre Dios y el hombre. Entonces, Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, por lo tanto, Él es el que media entre Dios y el hombre. Pudiéramos también usar una palabra que la Biblia la usa mucho, que es intercede. Él intercede por nosotros, ¿verdad? Él intercede por nosotros, por la iglesia. Y en esta noche vamos a leer bastante en el libro de Hebreos, cosa de que sea la palabra la que sencillamente nos explique lo que vamos a aprender en esta noche. Vamos a estudiar en la próxima semana lo que es el tabernáculo. Muy interesante, muy interesante. Ahora, el tabernáculo estaba diseñado de 3 lugares, ¿correcto? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio estaba el altar del holocausto, o donde se ofrecían los sacrificios. Ahí se ofrecía el sacrificio. Y era como algo cuadrado, y ahí se echaba el sacrificio. Y había una fuente de bronce, dimensiones específicas que Dios mandó a hacer al pueblo, después de que estuvo con Moisés 40 días, creo, ¿verdad? Entonces le reveló eso. Dentro del lugar santo está el candelabro, está la mesa de los panes, se manifestaba el Espíritu también ahí. Era como el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto. Ahora, es muy interesante porque cuando nosotros entendemos lo que era el tabernáculo, en línea con lo que Cristo Jesús hizo, entendemos aún más todavía el significado del sacrificio de Cristo Jesús por nosotros y cómo Él llega a ser nuestro sumo sacerdote, porque todo esto de acá era administrado por sacerdotes levíticos que habían recibido a través del pacto de la ley esa función, ¿verdad? Esa función. Entonces vamos a ir a Hebreos 7:1 y hoy nos vamos a enfocar en Cristo Jesús como el sumo sacerdote para nosotros, la iglesia. Cómo Él establece un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 7:1, por favor. Cuando uno no es experto de la ley, entonces le toca estudiar un poquito. ¿Estamos ahí?
Nosotros entendemos que el libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos, lo que está tratando es de establecer la superioridad de Cristo, ¿verdad?, sobre el sacerdocio levítico, sobre el viejo pacto. Él, como el cordero perfecto, como el sacrificio perfecto, establece un nuevo pacto. Eso es lo que el autor de Hebreos estaba tratando de explicar, y no tratando, sino que lo hizo perfectamente bien, ¿no? Es por eso que en el principio de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el autor del libro de Hebreos le está escribiendo precisamente a los hebreos, ¿verdad?, a los del pueblo de Israel. Vuelvo y repito, la intención es establecer de que hoy en día Dios habla a través de Cristo Jesús. Ya no es a través del viejo pacto, sino que es a través del nuevo pacto. Entonces vamos a leer el capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer completo el capítulo 7 y vamos a leer completamente el capítulo 8. Porque realmente estuve buscando una explicación del sacerdocio de Cristo, pero realmente la palabra lo explica en sí misma. Entonces dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Melquisedec significa eso. En este contexto de lo que vamos a leer, lo importante no es Melquisedec, sino a la manera de Melquisedec viene siendo entonces lo importante Cristo Jesús. Y por varias razones que las vamos a ver ahora. Dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Lo que significa ahí, lo que está diciendo, según los teólogos, no necesariamente que no tenga padre, no necesariamente que no tenga madre, no necesariamente que no tenga, que no haya muerto, sino que no hay registro en la historia de que esta persona, quiénes fueron sus padres o quiénes fueron su madre o su madre. Y no tiene principio de días porque tampoco se dice la historia, no hay registro ninguno cuando murió. Correcto, ni en qué momento nació, ni en qué momento murió. En otras palabras, Melquisedec existió como un hombre, pero no hay registro de nada de él y Dios lo hizo con un propósito. Dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre porque no tuvo un registro de muerte. Dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ahora, este asunto de Melquisedec sucede cuando, antes o después de la ley. Entonces el sacerdocio de Melquisedec es antes de la ley, ¿verdad? Antes de la ley. Pero ya era sacerdote, ¿correcto? Pero si fue antes de la ley, no fue sacerdote según el sacerdocio levítico, ni el sacerdocio de Aarón. No fue según esto de acá. Quiere decir que fue fuera de la dispensación de la ley. Pero fue sacerdote de Dios. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, es la línea de acá, ¿verdad? Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Quiere decir que son sacerdotes. La prueba que son sacerdotes es que le entregaban los diezmos. La prueba de que Melquisedec era sacerdote de Dios y rey es porque Abraham le entregó ¿qué cosa? Los diezmos. Lo que te está diciendo aquí es que esa es la evidencia de que era sacerdote y de que era rey. Entonces el versículo 5 otra vez, ciertamente los que de entre los hijos de Leví, los que reciben el sacerdocio según la ley,
reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Quiere decir que son sacerdotes, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, probando de que es sacerdote. Y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, el 6 otra vez, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Quiere decir que Melquisedec bendijo a Abraham porque era ¿qué cosa? Mayor que él. Era rey y sacerdote. ¿De dónde vino Melquisedec? No se sabe. Qué misterio de Dios, ¿verdad? Cuando aquí en el versículo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, lo que está tratando de decir es que Melquisedec era mayor que Abraham. Por eso es que él fue, le entregó los diezmos y por eso fue que Melquisedec lo bendijo. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que iba a venir otro, Cristo Jesús, que se iba a levantar no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. No bajo la ley. Cristo cumplió la ley, pero no fue sacerdote según la ley. Él se ofreció como sacrificio según el orden de ¿quién? De Melquisedec, no bajo este pacto. Él no entró al tabernáculo terrenal como entraban los sacerdotes levíticos y arónicos. Él no tuvo que entrar al atrio terrenal, él no tuvo que entrar al lugar santo terrenal, él no tuvo que entrar al lugar santísimo terrenal. Por eso es que es un mejor sacerdote para nosotros. Por eso es que es eterno. Versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? Para los que se quieren mantener en la ley, ¿verdad? Vamos a leer el final del versículo 11 otra vez, donde dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Un sacerdocio eterno, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. No es a través de la ley, no es a través de esta generación, sino que es a través de este orden de Melquisedec. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, no por el tabernáculo terrenal. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Quiere decir que Cristo viene de una generación que no tiene nada que ver con un sacerdocio terrenal. Nada. Él no tenía que ser sacerdote según el orden levítico o arónico. Y presentarlo de esa manera y manifestarlo de una manera sin genealogía. Ya anticipando de antemano el Señor de hace años y generaciones atrás, para que entonces nosotros comprobáramos por esa historia escrita por Moisés de que Cristo Jesús tiene un mejor sacerdocio. Versículo 15 dice, y esto es aún más manifiesto,
si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida, ¿qué cosa? Indestructible. El sacerdocio de Cristo Jesús no iba a ser de acuerdo a la ley, sino de acuerdo al orden de Melquisedec. Un sacerdocio nuevo, un pacto nuevo. Si Cristo fuese sacerdote o fue sacerdote según el orden levítico, entonces Él estuviera bajo ese pacto como sacerdote. Pero Él es sacerdote de un pacto nuevo porque es un nuevo sacerdocio. Dice el versículo 17, pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para siempre. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios juró en Cristo Jesús, en su simiente. Él era la simiente, ¿no? La promesa de que Él iba a ser que sacerdote para siempre. Él mandó la ley, mandó el sacerdocio levítico. No era opcional, había que hacerlo obligado. Tenía que haber un sacerdote, tenían que hacer los sacrificios, la sangre, los becerros. Pero en cuanto a Cristo Jesús, Él juró que Él iba a ser el sacerdote de un nuevo pacto. Versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. No de la ley, sino de la gracia. Y los otros sacerdotes llegaron a ser, ¿cuántos? Muchos. Debido a que por la muerte no podían, ¿qué cosa? Continuar, había que estar constantemente, de generación en generación. Si venían de la línea sacerdotal, entonces eran sacerdotes, porque se morían. Pero mira lo que dice el 24 en cuanto a Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿qué cosa? Inmutable. No cambia, no tiene reemplazo, no tiene necesidad de ser reemplazado. Por lo cual puede también, ¿qué cosa? Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. El 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer el primero sacrificio por sus propios, ¿qué cosa? Pecados. El sacerdocio levítico tenían que primeramente ofrecer sacrificios por ellos mismos y entonces poder ser, ¿qué cosa? Mediadores o interceder por el pueblo. Pero el 27 es muy importante, que no tiene necesidad. Cristo Jesús se ofreció una sola vez y para siempre, y se ofreció por amor, no porque Él tenía nada que pagar por Él mismo, sino por nosotros, por nuestros pecados. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Quiere decir que cuando Cristo Jesús entró en el tabernáculo celestial, entró Él mismo como el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. No en el tabernáculo terrenal, en el celestial. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Oye, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, para siempre. Esa ofrenda, porque Él se entregó como una ofrenda, ¿correcto? Esa ofrenda está constante, presente, delante de Dios. Ok, capítulo 8. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 8. Vamos a comenzar con el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahí te está diciendo lo que te dije al principio. Lo importante no es Melquisedec. Lo importante es Cristo Jesús como sumo sacerdote. Porque aquí no te está diciendo lo más importante es Melquisedec, no, es Cristo Jesús. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Oye, es imposible que un hombre pueda hacer eso. Si acaba de decir en el versículo 28 que la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Ningún hombre débil, en otras palabras, en un cuerpo vendido al pecado, contaminado por él mismo, como le explica Romanos cuando hace la comparación entre Adán y Cristo, que por la desobediencia de uno entró el pecado y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Pero este sumo sacerdote fue perfecto, fue sin mancha, fue inocente, fue apartado de los pecadores, fue hecho más sublime que los cielos y por ende se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario. ¿Qué santuario? ¿El de la tierra? No. Del cielo. Él es ministro como sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de la ley, de un tabernáculo celestial. Dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha presentado en el monte. Moisés vio el tabernáculo celestial y lo construyó en la tierra para que hombres tuvieran esa función. O sea, que lo que Moisés hizo cuando nosotros miramos esa figura de ese tabernáculo es algo que Dios le mostró. Estamos viendo la mente de Dios, todo como lo ves diseñado, las columnas, el oro, el bronce, el propósito de donde se hacía el altar, los sacrificios, es porque Moisés lo miró y lo hizo de acuerdo a ese modelo. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, ¿el de quién? El de Cristo, cuando es mediador. ¿Te acuerdas, sacerdote, mediador? De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiere sido sin defecto, porque ¿quién lo hizo? Moisés. Por eso que es con defecto, porque lo hizo un hombre. Y los sacrificios los hacen hombres. ¿Hombres qué cosa? Débiles. Dice versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Mira, ahí está el judío y el gentil. No como el pacto que hice con tus padres o con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, porque eran hombres débiles, destituidos de la gloria de Dios. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué te está diciendo ahí? Hay un pacto diferente. Lo voy a hacer todo diferente. En vez de cumplir la ley, la voy a escribir en tu corazón. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a goodbye. ¿Ah? Desaparecer, se acabó, finito, fin. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vamos a leer el 9.1 y después voy al versículo 11. Voy a leer el 1 primero. Ahora bien, dice, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No hay necesidad de otro sacrificio. Es por eso que dijimos que Jesús era el Cordero perfecto. Es por eso que dijimos y enseñamos de que Jesucristo es el único camino al Padre, porque no hay más nadie en la historia del ser humano que haya hecho lo que Cristo hizo. El juramento fue con Él, no fue con más nadie. Fue con Cristo Jesús. Y ese juramento se cumplió. Él es un sumo sacerdote. Dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es lo que estamos tratando de hacer todos los miércoles acá, limpiar la conciencia de los bendecidos que nos escuchan, que sepan que no hay necesidad de sacrificios. Pueden vivir en paz, tranquilos, pueden acostarse en paz, levantarse en paz, que no hay pleito con Dios, porque ya Cristo Jesús nos redimió de todo ese problema. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primero, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ya, Él resolvió todas las transgresiones del antiguo pacto, ya nadie te puede acusar. Se acabó. Vamos a ir a Colosenses. Colosenses 2:11. 13, perdón. Colosenses 2:13. Qué lindo es poder alabar al Señor con conocimiento, ¿verdad? Sabiendo que cuando nosotros decimos gracias Señor por lo que tú has hecho por mí, lo hacemos con conocimiento, entendiendo, comprendiendo, sabiendo lo que estamos diciendo, por qué lo decimos. Por eso es que este evangelio no es de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Lo que no se ve es mucho mejor, ¿verdad? Dice, y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Tú sabes que la cruz viene siendo una imagen del altar, donde se sacrificó el animal. La cruz es donde Cristo sacrifica su cuerpo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto. Filipenses 2:5, por favor. ¿Cuántos sacrificios, verdad, se hicieron? Y Cristo tuvo necesidad solamente de uno. Este es el resultado, o uno de los tantos resultados de ese sumo sacerdote que tenemos, que fue exaltado hasta la diestra, ¿verdad?, de Dios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entendemos que Él vino a servir, ¿verdad?, y también a servir y ser siervo de la ley. Hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué obediente? Porque cumplió la ley y porque había un juramento, ¿no? Tenía que morir. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanitos, un día toda lengua va a confesar a Cristo Jesús como Señor. Salvos o no salvos, pero lo van a tener que confesar. Porque Dios lo levantó hasta lo sumo, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí pelear contra eso es perder el tiempo. Hechos 4:12. 4:12. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora leemos eso y entendemos por qué, ¿verdad? ¿Cuál fue el proceso que tuvo que suceder para que Cristo Jesús fuese exaltado hasta lo sumo? Y Él tiene un ministerio como sacerdote del nuevo pacto, y es interceder por nosotros eternamente. ¿Tú crees que te puedes perder, mi hermano? Imposible. Si eres de Cristo, no te puedes perder. Nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. El versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Porque vas a ser salvo. Si tú pones tu confianza en Él y resulta ser de que no eres salvo, fuiste avergonzado. Por poner tu esperanza en Cristo Jesús, cuando Él te dice que si crees en Él, vas a ser salvo. Pero el nuevo pacto te dice que no vas a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahí mismito en Romanos 8:34, por favor.
Oye, él tuvo algo que ofrecer. ¿Te acuerdas que leímos en Hebreo? De igual manera que los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio, dice, este también tenía que ofrecer algo. Se ofreció a sí mismo, ¿no? Él no tuvo necesidad de un corderito, de una ovejita, porque él mismo era el cordero. Él tenía que entrar a ese tabernáculo celestial, no llevando a ningún animal. Él mismo tenía que ofrecer su sangre, su cuerpo. Claro, después de haber resucitado, ¿no? 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo? Perpetuamente, para siempre. Primera de Juan 5:13. ¿Estamos ahí? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ah? Vida eterna, sumo sacerdote, mediador de un nuevo pacto, Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, quien tiene un ministerio mayor que el sacerdocio terrenal y que está siempre intercediendo por nosotros. Vamos a terminar en Hebreos, por favor. Hebreos 9:24, perdón. Hebreos 9:24. Vamos a ver el 23, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, el tabernáculo terrenal, ¿correcto? Es la figura de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Quiere decir que las figuras de las cosas celestiales, las que están en la tierra, pero que son figuras de lo celestial, eran purificadas rociándole sangre de becerros, de machos cabríos, de corderos. Así lo hizo Dios. Pero como eso era figura de lo celestial, quiere decir que habían otras cosas en el tabernáculo celestial, pero no podían purificarse con animales de la tierra. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios, se tenían que purificar. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, Él entró a purificar esas cosas. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de ¿quién? De sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué es esperanza? Esperar algo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que va a salvar a los que le esperan. Por eso es que somos salvos en esperanza. Y terminamos con Hebreos 10:14. 10:14, ahí terminamos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos santificó con su sacrificio, con su sangre, con su vida. Y ahora es sumo sacerdote con un ministerio nuevo, con un pacto nuevo, y es el pacto de la gracia, el nuevo pacto. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Tenemos plena confianza
de que Cristo Jesús intercede, ¿cómo? Para siempre por nosotros. No hay un solo día que el Señor no interceda por nosotros. ¿Por qué? Porque se ofreció una sola vez, para siempre, por los pecados. Y fíjate, como dice Hebreos 8.1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ahí está. Mira, Él está ahí presente siempre, y ese sacrificio constante y permanente es que intercede por nosotros. Clavó todas las enemistades en la cruz del Calvario. ¿Somos enemigos de Dios? No. ¿Por lo que nosotros podamos hacer? No. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y Él es nuestro sacerdote, nuestro mediador y el que intercede por nosotros. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado?